Gloria a Dios. Ustedes y yo tenemos una partecita de la Biblia para esta noche en el libro de Primera de Timoteo. Gloria a Jesús. Primera de Timoteo. El capítulo 3. Capítulo 3, Primera de Timoteo. Leemos desde el verso 8 en adelante. Los diáconos asimismo deben ser honestos, sin doblez, no dados a mucho vino, no codiciosos, o no codiciosos de ganancias deshonestas, mejor para concluir en la frase, que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia, y estos también sean sometidos a prueba primero, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Las mujeres asimismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien sus casas, sus hijos, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. Tomen asiento, por favor. Entonces, vamos a entrar en esta parte que tendremos cosas que ya hemos dicho, pero que necesitamos hacer énfasis en aquellas que no hayamos visto demasiado. Y recuerden que estamos hablando de los requisitos para aquellos que quieren, que anhelan Gloria a Dios. Bájale un poquitito el volumen, bájale un poquitito. Gracias. Gloria a Dios. Por ahí está bien. Me oyen todos, ¿verdad? Ok, entonces, estamos hablando de los requisitos de aquellos que deseamos servir. En primer caso, hablábamos de los obispos, ahora estamos hablando de los diáconos. En fin, lo que estamos mirando aquí por la palabra de Dios es que las personas que queremos servir al Señor, y si en algún momento el Señor nos permite ejercer el liderazgo dentro de la iglesia, porque todos de alguna manera ejercemos liderazgo. El hermano mayor muchas veces tiene que encargarse en la casa de hacer algo por su hermanito menor. El hombre de la casa es el jefe del hogar, tiene que ejercer un liderazgo. La esposa también tiene que ejercerlo, porque cuando el esposo no está, ella es la vicepresidenta, ¿cierto? Le toca. Y así cada uno de nosotros en algún momento de la vida estamos ejerciendo algo. También al referirnos a este ejercicio de liderazgo nos estamos refiriendo con mucho énfasis al liderazgo en el Señor, al liderazgo cristiano. Entonces veamos lo que dice aquí. Por ejemplo, dice: los diáconos asimismo deben ser honestos. ¿Qué es honestidad? Yo quisiera leer una parte de lo que dicen otros, no solamente de lo que nosotros podemos decir como miembros de iglesia, pero quiero leerles una parte de honestidad que aparece en uno de los significados. Dice: como honestidad se designa la cualidad de honesto. Hace referencia a un conjunto de atributos personales como la decencia, el pudor, la dignidad, la sinceridad,
la justicia, la rectitud y la honradez en la forma de ser y de actuar. La palabra honestidad proviene del latín honestitas. La honestidad es un valor moral fundamental para entablar relaciones interpersonales que estén basadas en la confianza, la sinceridad y el respeto mutuo. Una persona que actúa con honestidad lo hace siempre apoyada en valores como la verdad, la justicia, y que no antepone estos valores a sus propias necesidades o intereses. O sea que sus valores están por encima de sus necesidades o sus intereses, ¿no? A eso se le llama ser honesto aquí. En ese sentido es una persona apegada a un código de conducta caracterizado por la rectitud, la probidad y la honradez. La honestidad verdadera permea todos los aspectos de la vida de una persona. Se manifiesta socialmente la honestidad, pero la honestidad también se manifiesta en el entorno íntimo del individuo y también se manifiesta en su vida interior, porque uno no solamente es honesto con los demás, tiene que ser honesto con uno mismo. Por eso hay personas que nunca progresarán en su negocio. Son honestos con los demás, pero no son honestos con ellos mismos. No sé si me entiende lo que le quiero decir. La mala administración, y hablemos de lo económico, proviene de allí, de la falta de honestidad conmigo mismo, porque yo mismo administro, yo soy el responsable. La honestidad es tanto exterior como interior. En vista de lo cual debe ser un comportamiento coherente, donde las acciones del individuo sean consecuentes con lo que piensa, con lo que dice y con lo que predica. Aclaro que este no es un diccionario bíblico, ¿no? Es un diccionario, o es mejor una explicación, un significado dado por personas que se dedican a ese tipo de funciones. En una persona honesta, incluso los actos más pequeños están regidos por la honestidad. O sea que no solo es honesto en las cosas grandes, sino también en lo pequeño. Por ejemplo, informarle al vendedor que se equivocó a nuestro favor con los vueltos, con el cambio. Otro ejemplo, devolverle al anciano un billetico que se le acabó de caer y no se dio cuenta. Cumplir con nuestras obligaciones aunque nadie nos vaya a dar las gracias. Vigilar nuestras palabras en las medidas que éstas puedan herir o afectar a terceros. Es un acto de honestidad. O sea, mirar que no estemos desbaratando a los demás con lo que decimos. Guardar discreción ante aquello que lo amerite. Ser prudentes en el manejo de nuestros recursos, tanto económicos como personales. Asumir la responsabilidad de nuestros errores, eso también es honestidad. Reconocer que se equivocó, rectificar y corregir cuando sea necesario. Ser leales y transparentes en nuestras relaciones con nosotros. Todo ello no es sino una breve enumeración de un largo catálogo de acciones donde podemos manifestar activamente nuestra honestidad. Quiero dejar hasta ahí porque es un artículo completo, pero aquí dice que nosotros debemos ser honestos. Me encantan varias cosas que dice allí, quiero resaltar algunas. Por ejemplo, que la honestidad es tanto en las acciones grandes
como en las acciones pequeñas. Que la honestidad es tanto para con los demás como también con uno mismo. O sea que la honestidad es exterior y también es interior. Que la honestidad tiene que ver con que yo tengo un código de conducta y unos principios y unos valores, y no voy a anteponer mis necesidades o mi conveniencia a esos códigos, sino que esos códigos están por encima de lo que yo necesite o de lo que a mí me convenga. Eso es ser honesto. Bueno, esto es para pensar, ¿no? No estamos aquí para decir cosas que nos hagan saltar de alegría de la silla, porque eso es posible, pero no es el fin de esto, y no es el fin, por lo menos cuando el Señor me permite hablar su palabra. El fin no es que usted salte de la silla de la alegría. Puede saltar si quiere, pero es mejor que se caiga de la silla si uno se da cuenta que las cosas no están como deberían estar. Aquí el caso no es saltar de la alegría, el caso es hacer de esta palabra una forma de vida donde yo pueda mejorar para servir a Dios y para el servicio que le hago a mis semejantes. Amén. Entonces, estaba diciéndoles cosas así pequeñas y someras de la honestidad, porque si uno quiere ejercer el liderazgo, la honestidad es importantísima. Recuerde que estamos hablando de una honestidad para con los demás y una honestidad con uno mismo. Por ejemplo, si yo sé que solo me puedo comer un huevo al día por razones de salud o por razones económicas o porque ya sacamos la cuenta y a mí me corresponde un solo huevito y a mi esposa o a mis hijos les corresponde uno, y yo tengo mucha hambre, ¿qué voy a hacer? La honestidad dice uno, pero nadie lo está viendo. Usted puede comerse los dos y decir que uno se contó mal de alguna manera, no, porque tengo mucha hambre, pero la honestidad es interna así como externa. Y es un código o unos códigos de conducta al que yo me someto sin importar si esto me favorece o en algún momento esto me golpea. ¿Estamos? Es importante. Voy a decirles en un minuto para las personas que aspiran algún día a tener, y aquí en esta ciudad muchas personas tienen emprendimientos propios, o sea, pequeñas empresas, porque esta es una ciudad que no tiene grandes empresas para brindarle el empleo que tienen otras ciudades industrializadas. Muchas empresas, pequeñas o grandes, no logran salir adelante precisamente por la falta de honestidad de la persona que cuando es pequeña por lo general la administra el mismo dueño. Y por esa razón muchas empresas no salen adelante. Porque no son capaces de observar o de mantener un código en el manejo, en la administración de las cosas. Y así no es posible sacar adelante. Incluso voy a ponerlo en el nivel del hogar. Muchas familias no tienen casa, no necesariamente porque hayan ganado menos, sino porque en ese sentido no, sus principios, como dice esa
explicación que leímos en ese artículo, sus principios que ellos han dicho no los logran mantener. Hay familias a las que yo podría probarle que ganan más de lo que creen y no saben que se lo ganan porque nunca fueron ni siquiera ordenados para escribir. Hay personas que ganan más de lo que creen. Hay personas que venden por la calle y se ganan 2, 3 millones de pesos al mes y le dicen que están llevados, que no pueden. Mientras que un oficinista a veces gana 1.500.000, 1.400.000, 1.600.000 y el oficinista vive más o menos, ¿no? Y es oficinista y el otro vende por la calle, no, esta vida tan dura, no me gano nada, yo no, sí, pero nunca sabe cuánto se gana porque nunca tuvo ni siquiera en la intención de escribir, sino que vendió un dulce, pero a este bolsillo, vendió otro dulce al mismo bolsillo, vendió otro, ya no le cae en ese bolsillo, al otro bolsillo, y nunca contó. Y si contó, nunca anotó. Y como no le alcanza hoy y no le alcanza mañana, dice que no gana nada. Y yo le probé a una persona que me decía que no ganaba mucho, yo le probé en su momento, usted se gana más de 3 millones al mes. Y no, sí, se lo voy a probar que sí. Lo senté con un cuaderno, lápiz, borrador, calculadora. Se quedó asombrado, pastor, yo no sabía que me ganaba esa plata. Le dijo, porque usted no quería saberlo. Usted no sabía que se lo ganaba porque no quería saberlo, porque no le interesaba saberlo, porque saber que se ganaba esa cifra le conllevaba enseguida un acto de responsabilidad. No puede seguir viviendo como está viviendo porque mire lo que se gana. La cifra que se ganaba misma le exigiría, póngale orden a la vida. ¿Está conmigo? Levante la mano los que me pueden entender. Entonces aplíquelo a cualquier nivel. Se lo digo, hay familias que nunca han tenido una casa y no es necesariamente porque hayan ganado menos. Una vez a un amigo mío cuando se mudó de una ciudad, yo le pregunté, ¿y tu casa la vas a vender? Me dijo, no tenemos casa. ¿Cómo? Si no tenemos casa. Pero yo sé que tú no estabas con un salario bajo, yo sé que tú, pues por supuesto, estabas mucho mejor que yo. ¿Qué hiciste? Me dijo, ay, amigo mío, hermano mío, lo comí todo en carne asada con los hijos y la esposa, porque ni siquiera soy borracho, solamente me gusta comer bien. Comer bien era que cada día que podía se iba, se gastaba todo lo que podía. Y cuando ya llegó el momento de irse de la ciudad, no tenía ni siquiera un plante, no tenía ni la casa. Y a veces enfermo de puro comer. Pues yo le dije lo que yo se supone que le dijera. Me asombré que con el correr del tiempo, a los 3 o 4 años voy, me encuentro con mi amigo en su nueva ciudad y él allí ganaba menos y le dije, ¿cómo te va? Me dijo, no me digas nada. Pero luego lo volví a ver al poco tiempo y me dijo, ya tenemos casa. Sí se puede, con menos salario y pudiste comprar la casa. O sea, lo que me estoy refiriendo es, la honestidad es una cosa que tiene que ver incluso con uno mismo. No es que no tener casa sea deshonesto. ¿Sabe qué es deshonesto? Le voy a decir que es deshonesto. No tener casa no es deshonesto, no tener casa es no tener casa. Pero ¿sabe qué es lo deshonesto de no tener casa? Decir que ¿quién puede tener casa en esta vida con este salario que uno se gana? Eso sí es deshonesto. Porque yo conozco personas que se ganan el salario mínimo y tienen más de una casita con el salario mínimo. Asombroso, pero cierto. Y conozco personas que tienen 2 salarios mínimos, 3 salarios mínimos, 4 salarios mínimos.
¿Dónde está la casa? En los viajes a San Andrés, en los viajes a Cartagena, en la salida del fin de semana, ahí está la casa. Entonces no es pecado no tenerla, si no la tiene no pasa nada. Lo deshonesto no es no tener casa, lo deshonesto es que cuando no la tiene, diga o abogue por razones que no son ciertas. Bueno, entonces dejémoslo aquí porque estamos hablando del servicio, ¿cierto? Hoy no era el tema del hogar, hombre, es para el viernes. Bueno, el viernes hablamos. Si el Señor no ha venido por su pueblo. Los diáconos a sí mismos deben ser honestos, sin doblez. ¿Qué quiere decir esto? Doblez. O sea, tener una sola cara, sin doblez, tener una sola cara, porque algunos somos como la moneda, tenemos cara y sello, dependiendo por dónde caiga la moneda. Eso lo decimos en nuestra forma de hablar en nuestra tierra. De pronto hay alguien que nos está mirando de alguna otra parte del mundo y no entienda qué quiere decir, pastor. Bueno, una moneda para nosotros, que es como para cualquier persona, tiene dos lados, ¿no? Por ejemplo, este es un lado y este es otro lado. Entonces, nosotros aquí, nuestras monedas en un lado tenían una carita y en el otro lado decía el número de cuánto era. Entonces, la que tenía la carita decía cara y por el otro lado le decían sello. Entonces decía, a ver, vamos a ver quién va primero. Entonces decía, ¿usted qué elige? No, yo elijo cara. Usted, no, yo elijo sello. Dependiendo por dónde caiga la moneda, así es, cara o sello. Y a veces la vida de algunos de nosotros es así, dependiendo de cómo caiga la moneda. O sea que una vez somos cara y otras veces somos sello. Pero aquí dice sin doblez, no debe tener doble cara. Sin doblez quiere decir que no debe tener doble cara. O sea que la persona que quiere ejercer el liderazgo, sobre todo el liderazgo cristiano, y todos nosotros estamos involucrados en esto, seamos personas de un solo perfil. ¿Cómo lo dice la palabra de Dios de otra manera? Se lo voy a decir cómo dice la palabra de Dios de otra manera para que nos quede claro. Dice, sea vuestro sí, sí. Y vuestro no, no. Porque lo que es más de esto procede de mal. O sea, uno tiene que aprender a saber qué es sí y qué es no. No que hoy es sí y mañana es no. No, necesito saber qué es sí. Y ese sí es sí, hoy y mañana. Y ese no, sea no, hoy y mañana. Ahora, eso no quiere decir que con el correr del tiempo yo no pueda cambiar, porque a veces tengo que corregir cosas a las que antes le decía que sí, que después me doy cuenta que no se le puede decir que sí, porque voy aprendiendo de la palabra de Dios, ¿cierto? Entonces, cosas que antes decía que sí, ahora ya no puedo decir que sí. ¿Por qué? Porque me doy cuenta por la palabra de Dios que no funciona. Que cuando alguien se porta mal, agárrelo a coscorrones, decía sí, 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 pero un día se encuentra con el no. Usted no puede agarrar a coscorrones a los demás porque a usted también le van a dar coscorrones. Entonces ya tiene que aprender, usted tiene que cambiar esa modalidad. Pero básicamente aquí nos está diciendo es que nosotros seamos personas dignas, honestas, claras, que la gente sepa con quién está tratando. Eso es básicamente lo que nosotros... Eso es básicamente lo que quiere decir, que los demás sepan con quién están tratando. Que no tengan que decir como uno oye que se dice por ahí, uy, tenga cuidado porque con esa persona no se sabe. Quiere decir que es una persona a la que los demás
no le tienen confianza porque es una persona que depende cómo estén las cosas, es la forma como piensa, como actúa, como hace, como vive, y así no puede funcionar un líder. Porque un líder tiene que generar confianza. La explicación básica de un líder, ¿qué es un líder? Es una persona que va adelante mostrando el camino. Y las personas quieren seguirle. Un líder es alguien que va mostrando el camino. ¿A quién? A otros. Pero no los obliga. Él no va atrás empujando a las personas. Él va adelante y las personas lo siguen. Un verdadero líder siempre será así. Un verdadero líder no se afana, ay, me pusieron de líder y la gente no me hace caso, ay, me pusieron de líder y yo no sé, nadie me respalda, ay, no. Un líder es alguien que sabe para dónde va, lo que tiene que hacer, lo hace, y los que lo miran se dan cuenta, este sabe bien, es digno de confianza, y lo siguen. Y están dispuestos a caminar con esa persona. Pero ¿cómo van a estar dispuestos a caminar con una persona que no se sabe cómo va a actuar, con qué va a salir? ¿Estamos claros? Bueno, dejemos hasta allí porque no queremos quedarnos demasiado. No dados a mucho vino. Mire que estamos haciendo la expresión completa. No dados a mucho vino. ¿Será por qué dice ahí no dados a mucho vino? Porque mucho vino emborracha. Y usted, pero ¿por qué dice no dados a mucho vino? Mejor dijera que no tome vino. Aquí dice no dados a mucho vino. Le voy a explicar. En la época que se escribió esta escritura, se escribió primero en una época donde hasta el vino era medicinal. El apóstol Pablo le recomienda a Timoteo que por causa de un problema del estómago usara, dice, un poco de vino, que todavía en algunas regiones que usan remedios caseros hacen este tipo de recetas, algún tipo de vino o un tipo de bebida que tiene un poco de alcohol mezclado con no sé qué cosa y con esta otra cosa, y le dan que le den una cucharadita a tal hora y cosas así como esas. Esa era una de las cosas. Otra de las cosas era que las personas en esa época y en esa cultura tomaban vino como parte de la forma de comer. Las personas que tenían mejores recursos, así como usted toma jugo, ellos tomaban sobre las comidas una pequeña porción de vino. Y era, y todavía sigue siendo, en algunos países, sigue siendo todavía una cosa de la, como no es visto para ellos, no estoy diciendo para usted, estoy diciendo para ellos, no es visto como que yo voy a tomar vino porque me gusta el vino, no, es parte de su forma de comer, para ellos. Pero aquí aclara, ojo que no se le vaya la mano, dijo. No dados a mucho vino. ¿Qué es lo que pasa cuando es dados a mucho vino? Le leo una cosa que puede pasarle en la Biblia. Le lo voy a decir en la Biblia para que le quede un poquito más claro a cada uno de nosotros qué es lo que quiere decir aquí. Libro de Génesis. Capítulo 9, verso 18. Y los hijos de Noé que salieron del arca fueron Sem, Cam y Jafet, y Cam es el padre de Canaán. Estos tres son los hijos de Noé, y de ellos fue llena toda la tierra. Después Noé comenzó a labrar la tierra y plantó una viña, o sea, un sembrado de uvas, y bebió del vino y se embriagó y estaba descubierto en medio de su tienda, o sea, desnudo. Y Cam, padre de Canaán, vio la desnudez de su padre y lo dijo a sus dos hermanos que estaban afuera.
Entonces Sem y Jafet tomaron la ropa, la pusieron sobre sus hombros, andando hacia atrás cubrieron la desnudez de su padre, teniendo sus rostros vueltos, y así no vieron la desnudez de su padre. Y Noé despertó de su embriaguez, o sea, de su borrachera, y supo lo que le había hecho su hijo más joven, y dijo: maldito sea Canaán, siervo de siervos será a sus hermanos. Dijo más: bendito por Jehová mi Dios sea Sem, y sea Canaán su siervo. Engrandezca a Dios a Jafet, y habite en las tiendas de Sem, y sea Canaán su siervo. Y vivió Noé después del diluvio 350 años, y todos los días de Noé fueron 950 años, y murió. Eso es lo que le puede pasar si le gusta el vino. ¿Más claro o lo explicamos? ¿Estaba claro? Eso es lo que puede pasar. Por eso dice allá: no dados a mucho vino, porque le puede pasar eso. Una persona borracha no se da cuenta lo que está haciendo. Aunque sigue siendo persona, es una persona que tiene sus sentidos alterados. Tiene sus sentidos alterados, porque el licor es una droga, como la marihuana, como la cocaína, como la heroína, como el bazuco. Si dicen: no, no es una droga, la venden en la tienda, es una droga. Lo que pasa es que es una droga legalizada. Así como hoy quieren legalizar la marihuana. Hubo una época en que el licor no era legal y se perseguía como hoy se persigue la producción de cocaína o de otro tipo de drogas alucinógenas. Igual. Y hubo mafias que no traficaban marihuana, ni heroína, ni cocaína, traficaban licor. El licor es una droga, altera los sentidos. Entonces, por eso el Señor dice: un líder no puede vivir con los sentidos alterados, tiene que tener los pies sobre la tierra y la cabeza sobre los hombros. Amén, hermano. Voy a decirlo otra vez: un líder no debe tener los sentidos alterados, debe tener los pies sobre la tierra y la cabeza, porque hay gente que es al revés, tiene la cabeza sobre la tierra y los pies sobre los hombros. No sé si me entiende lo que quiero decir. O sea, todo totalmente al revés. Entonces, no codicioso de ganancias deshonestas, eso ya lo vimos cuando estábamos hablando acerca de los requisitos para los obispos. Solamente recalcarlo, que en el liderazgo es importante que uno sepa: uno no ve el liderazgo como una oportunidad de alcanzar logros personales. Un verdadero líder no ve el liderazgo como una oportunidad de alcanzar logros personales. Si Dios se los da, pues los disfrutará, pero esa no es la visión de un liderazgo. Liderar es ayudar a otros a recorrer un camino. Por eso aquí dice: no codicioso de ganancias deshonestas. ¿Y por qué se le dice más al líder que a otra persona? Porque es el riesgo que se corre. Cuando usted y yo aprendemos a desarrollar un liderazgo, entonces veremos que las personas normalmente nos siguen y nos creen, y se crea una cierta reputación, y entonces podría ser tentado a usar esa reputación para ganar algo a su favor. Y es donde aquí entra: no debe ser codicioso de ganancias deshonestas. Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. Ahí sí me puedo demorar un minutito más. Que guarde el misterio de la fe con limpia conciencia. He dicho esto
no sé cuántas veces, si miles o millones de veces. La vida cristiana genuina no es una forma que los demás están vigilándome para que yo las cumpla. Es una vida que nace desde mi conciencia. Por eso dice aquí que guarda el misterio de la fe con limpia conciencia. No puede ser que yo hoy vivo de una manera porque estaba rodeado de fulano, sutano y sutano, y mañana de otra porque ya no está sutano, que era el que me llevaba para que yo hiciera eso. No, tiene que haber una conciencia. Y aquí dice una conciencia limpia. Usted tiene que saber por qué hace las cosas. Hay personas que siguen haciendo las cosas y no han entendido porque no han entendido. Pero cuando ya usted lo entienda, usted tiene que hacer las cosas por lo que entiende. Tiene que tener una conciencia limpia. Tiene que saber que uno no vive porque quiero agradar a este hermano, al otro hermano, al pastor, a la misión, o para que me dejen en el puestecito que tengo. No. No puede ser así. No debe ser así. Debe tener una conciencia limpia. Debe estar claro. ¿Usted por qué ora? Tiene que tener conciencia de por qué ora. Porque si no, usted no viene. Mire que esto se llama, este tiempecito que usamos aquí lo llamamos escuela de oración y liderazgo. Voy a ponérselo de otra manera. Es un culto donde oramos y enseñamos, para que me entienda más claro. Pero ¿sabe usted que algunos líderes al que menos vienen es al culto donde se ora y se enseña de liderazgo? Y son líderes. ¿Tiene conciencia? ¿Sabe por qué hace lo que hace? ¿Sabe por qué vive como vive? Hay personas para quienes su culto no es venir a adorar al Señor y escuchar la palabra de Dios. Para ellos su culto es lo que ellos puedan hacer de servicio en determinada ocasión. Por ejemplo, si hoy me toca ser el que recibe a la gente en la puerta o el que le da la bienvenida a las personas, y a usted le toca los miércoles viene, pero no viene a entrar a cantar, a adorar, a llorar, a levantar las manos, a ir a la presencia de Dios, a ver qué me va a decir el Señor. Viene a recibir la gente. Y estamos hablando aquí que guarda el misterio de la fe con una conciencia limpia. O sea, tiene que saber a qué le está apuntando. Y vivir eso no porque se lo imponen ni porque es el código de conducta en esta congregación. No, porque tiene una conciencia clara. Una conciencia limpia. Debe ser así. A veces nosotros hacemos cosas, pero estamos claros. Yo no digo que no las hagamos, sí, hagámoslas, pero estamos claros. A veces hablamos del amor, pero ¿amamos? No sé si me está entendiendo. A veces hablamos del amor, pero ¿amamos? ¿Somos limpios en nuestra conciencia? No, nadie es perfecto en el amor como ser humano, pero tiene que tener por lo menos la intención como dijo alguien, aunque sea la cuota inicial.
Bueno, usted dirá, pero es que el pastor habla de una manera que uno no lo entiende. Así que tiene que, si nosotros hablamos del amor, tenemos que tener aunque sea la cuota inicial del amor, hermano. Para seguir pagando mensualidades, pero tiene que tener algo para que le entreguen ese carro. ¿Cuántos me entendieron? O sea, esto debe ser una cuestión de aquí. La conciencia debe estar clara. No es que yo los trato bien y los amo aquí, pero allá a las espaldas suyas, a mí me tocó una peor congregación y los voy a destrozar con los dientes. No, los voy a destrozar. O sea, aquí ustedes son maravillosos y cuando esté por allá solo, yo mucho estar aburrido con esa gente, lo peor que me haya pasado. No, o sea, tenga una conciencia. Si hablo del amor, tengo que tener aunque sea la cuota inicial. ¿Estamos? Porque realmente tengo un Dios que ve cuando está iluminado y cuando está oscuro. Un Dios que ve cuando estoy en público y cuando estoy en privado. Y Él dice en su palabra, yo recibiré cuando el Señor venga, yo recibiré, no solo yo, sino cada uno de nosotros. Recibiremos de acuerdo a lo que hizo mientras estaba en el cuerpo. Sea bueno o sea malo, si era uno, porque uno puede esforzarse, pero a veces es que uno no se esfuerza porque no tiene la conciencia, no tiene claridad. Bueno, vamos a dejarlo hasta ahí porque eso tiene mucha tela que cortar, hermanos. Cada detallito de estos podríamos quedarnos toda una enseñanza de un día y no quiero que ustedes se sientan incómodos de decir tantas cosas acerca de lo mismo, pero que Dios nos dé una limpia conciencia, que nos sintamos tranquilos en ese sentido. No estoy haciendo nada porque me lo impusieron ni por quedar bien con nadie. Estoy viviendo con una conciencia limpia. Que también sean sometidos a prueba primero en el verso 10 y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. Bueno, a algunos de nosotros no nos gusta que nos diga, bueno, usted está a prueba, pero ¿qué vamos a hacer? Aquí dice la palabra, pónganlo a prueba para ver si pasa. Dice, y si pasa, pues que ejerza el liderazgo. Si no pasa, que no lo ejerza. Bueno, nosotros tendremos que responder, pero la vida misma nos llevará. Porque la vida misma nos aprobará o desaprobará delante de la gente. Y no hay peor cosa que ser desaprobado delante de la gente por la vida. Voy a decírselo de otra manera. No hay cosa más maluca para un líder que la gente misma descubra, se dé cuenta y tenga que publicar que nosotros no somos lo que parecíamos ser. Que sí, hay cosas grandes en las que, pero acuérdese que estábamos hablando al comienzo de la honestidad, tiene que ver con los detalles pequeños. Y a veces es en esos detalles donde nosotros salimos faltando. En los pequeños. Porque de los grandes, de los detalles grandes, todos nos cuidamos. Ahora, hay detalles que son grandes y uno no cree que son grandes. Y son grandes. Son terribles. Por ejemplo, el orgullo.
El orgullo, hermano, a veces uno se siente orgulloso de las cosas más tontas de la vida. Se siente orgulloso de la ropa que compró, marca tal. Y aunque suene a redundancia, porque lo digo muchas veces, ¿sabe lo que es la ropa que usamos nosotros? Un poco de petróleo revuelta con algodón. Esa es la tela que uno usa. Una vez me regalaron una camisa finísima, costaba no se la ponía a todo el mundo, me la regalaron. La tela era de hojas de piña, de cosas de piña. O sea, estaba vestido con piña yo. Y esa era cara porque era de piña. Y otra es la seda que produce un gusano. Esa sí, esa es cara porque la produce un gusano. De esas cosas que a veces nosotros salimos enorgulleciéndonos. O del carro que conducimos, que es un poco de chatarra reciclada. Así le duela, pero usted ve los camiones, van esos camiones grandísimos llenos de chatarra, y usted dice, ¿para dónde van con eso? ¿Para llevarle el próximo carro a usted? Lo llevan ahí a la siderúrgica, lo tiran allá entre esas cosas, vuelve, toda la impureza sale, ahí queda listo, lo vuelven a poner en un molde y dicen, aquí tiene señor 2025. Y es reciclado no solamente la parte metálica, la parte de plástico también es reciclada. De lo que nosotros nos enorgullecemos es de las cosas a veces más tontas de la vida. Que yo tengo una casa en tal barrio, cuando viene un terremoto como el de Turquía, eso, todos los barrios, sin importar qué estrato sea, se van al piso. ¿Qué queda? Ahí en las fotos queda, eso es la casa de uno. Un poco de varillas retorcidas y un poco de bloques de concreto o de barro. Eso era la casa de uno. Y uno que caminaba casi por el aire porque vivo en tal casa. Tremendo, ¿no? El orgullo es una cosa delicadísima. Delicadísima. Dios dice en su palabra que Él abate al soberbio. O sea, cuando uno se sube por allá donde no le tocaba, el Señor hace a su manera, pero abate al soberbio, dice la palabra. Dios abate la soberbia de los hombres, de las personas. Al altivo lo mira de lejos, pero al humilde le da gracia, ¿cierto? Entonces, mire que son detalles aparentemente pequeños, no son tan pequeños como parece, son grandísimos. Otro detalle que a nosotros no nos parece que sea grande, pero sí es grande y complicado, es el aborrecer a los demás. ¿Cuándo yo sé que aborrezco a alguien? Cuando tengo que mencionarlo y no soy capaz de decir nada bueno de la persona. Todo lo que se me ocurre es lo malo que tiene. Toda persona tiene cosas malas porque nadie es perfecto, pero tiene que tener algo de bueno, si no, no era persona. Pero cuando yo no puedo mencionar a una persona y dar gracias y sentirme bien y sentirme contento y sentirme alegre, sino que solamente lo veo feo, flaco, gordo, alto, como sea, lo que me disguste de la persona, ahí yo ya sé, tengo un problema. Y a veces esa persona es la esposa.
A veces esa persona es el esposo. No lo puede pasar, no la puede pasar, se le queda aquí. Hay personas que tenemos ese problema. Aborrecemos a alguien y cuando el aborrecimiento se entra al corazón, la palabra del Señor dice: el que aborrece a su hermano es homicida. Y yo a veces, para ponérselo un poquito así como para que me entienda más, porque la palabra homicida es como de mucha alcurnia, no estamos acostumbrados a ese tipo de palabras elegantes, entonces toca decirlo en una forma un poquito más criolla. El que aborrece a su hermano es un sicario. Ah, y ahora, ¿cómo, pastor? No, yo no sé, pero eso es lo que dice la palabra de Dios. Sí, el que aborrece a su hermano es un sicario. Ahí sí nos entendemos, ¿cierto? Y luego dice: y sabéis que ningún homicida tiene vida permanente en él. O sea, que cuando uno aborrece a sus hermanos, a su esposa, a su mamá, a su papá, a quien sea, a su nieto, a su abuelo, o al diácono, o al pastor, o al hermano gordo, o al flaco, cuando uno aborrece, no es capaz nunca de pensar bien acerca de una persona, porque literalmente ya la Biblia dice: está poniendo en riesgo su salvación. Porque dice, es homicida, y ustedes saben que ningún homicida tiene vida permanente en él. ¿Qué quiere decir? Se lo voy a poner en criollo. El que aborrece a su hermano es un sicario, y ustedes saben que ningún sicario tiene una entradita así muy fácil al cielo. Ahora nos entendemos. Eso es lo que está diciendo la palabra. Ustedes saben que ningún homicida tiene vida permanente en él. O sea, cuando uno aborrece a alguien porque le cogió entre ojos, está poniendo en riesgo su propia salvación. Por eso que el Señor nos ayude a sacudirnos de eso, no de las personas. A veces uno quiere sacudir de las personas. Usted nunca va a lograr sacudirse de las personas. Y dijo un pastor que era muy sabio, ¿no? Hermano, a veces uno tiene una puntilla enterrada ahí. Sí, usted me entiende lo que quiero decir, ¿no? En las relaciones con la gente, una puntilla. Déjela ahí, decía, déjela ahí, no se la saque. Déjela ahí. Porque usted saca esa puntilla y de pronto le llega un puntillón. Si una puntilla es pequeña para enterrar con un martillo, pero un puntillón es con una cosa así grande, ¡bum!, una cosa así grandísima. Tiene una puntilla ahí, déjela ahí, decía ese pastor que era muy querido y ya sabía mucho de la. Déjela ahí, y no se vaya a sacar esa puntilla, decía. Uy, porque usted saca esa puntilla y de pronto le llega un puntillón. Eso es así. Deje su puntilla ahí. O sea, estoy diciéndoles esto de una manera como muy a mi estilo. Nosotros a veces queremos sacudirnos de las personas. Nosotros no podemos sacudirnos las personas porque vivimos en un mundo, en sociedad, así nos hizo Dios, interdependientes. No anhele que se le muera a la señora, a la esposa, porque le va a sobrevivir a usted. No anhele que se le muera al esposo. Muere usted y el esposo queda vivo. Asimismo, no anhele nada con las demás personas. No quiera sacudirse de la gente. Uy, Señor, quita a este diácono de esta iglesia. Y en vez de quitarlo de la iglesia pasa a ser el copastor. No sé si me estoy explicando. O sea, no queramos sacudirnos. Lo que hay que aprender a amar a las personas. Pero no estoy diciendo que yo estoy diciendo esto porque yo sí los amo. Yo sé de amor. Yo soy doctor en mi vida con el amor. No.
Una cosa es saber hablar del amor y otra cosa es amar. Y lo difícil aquí no es saber hablar del amor, lo difícil aquí es amar. ¿Es capaz de hablar bien de su esposo, de su esposa? ¿Es capaz de hablar bien de su papá, de su mamá, de su hermano? ¿Es capaz de hablar bien del diácono, del ujier, del músico, del hermano aquel que no le cae bien? Para nadie es un secreto que hay gente que nunca le caerá bien a usted. ¿Para qué nos ponemos a darle vueltas a eso, cierto? Hay gente que desde que uno la ve, no sé, yo no sé, pero desde que yo la vi, desde que yo lo vi, no sé, me produjo como una cosa aquí en la boca del estómago. O sea, una úlcera. Y hasta el sol de hoy, yo no sé, yo desde el comienzo, yo. Pero el Señor no dice eso. El Señor no dice, desde que yo vi a fulano de tal, me dio un dolor aquí en la boca del estómago como úlcera gástrica. No, el Señor dice, de tal manera amó Dios al mundo, que dio a su Hijo unigénito, para que ese que entró ahí sea salvo, no se pierda, tenga vida eterna. Ese es el amor de Dios. Entonces el Señor nos ayude. Bueno, se nos va a acabar el tiempo. Vamos a leer una frase y terminamos. ¿Listo? Las mujeres asimismo sean honestas. Y viene una parte, porque ya hablamos de la honestidad, no calumniadoras. No es que solamente las mujeres calumnien, sino que está usando en este momento, pasa del género del masculino al femenino y dice que las mujeres no deben ser calumniadoras, igual los hombres tampoco. ¿Qué es calumniar? Es decir algo de alguien que no es cierto, pero asegurarlo con los dos pies sobre la tierra de tal manera que quiero que los demás me crean. Y eso es muy fácil para nosotros los seres humanos. Cuando alguien no nos cae bien y lo vemos allá que está hablando con alguien, decimos, y allá estaba hablando de mí. Pero nunca oyó la conversación. Yo le vi en la cara que estaba hablando de mí. ¿Le oyó? No le oí, pero yo lo conozco. Sé que era de mí que estaba hablando. O sea, tenemos esa tendencia. Si se estaba riendo, se estaba burlando de mí. Y después quiere que uno lo ame. Se estaba burlando. No, que yo no estaba burlando. Se estaba burlando. No, yo me estaba riendo. No. Se estaba burlando de mí. Yo lo conozco a usted. O sea, nos entramos en ese ambiente y a veces tenemos delirio de persecución. A veces no es con alguien extraño, en la misma casa. Esposas acusan a los esposos de cosas que ellos nunca hicieron. Esposos acusan a las esposas de cosas que ellas nunca hicieron. No, que usted se robó la plata. Yo he oído esas peleas. Usted se robó la plata de la billetera. Porque yo tenía ahí 500,000 pesos y yo no encontré sino 400,000. Se le olvida que el cobrador pasó por ahí y dice, ¿qué? ¿Me va a pagar o no? Y le tocó sacar a la carrera los 100,000 y pagarle y después le echa la culpa a ella. Se le olvidó que había sacado 100,000 y que el cobrador estaba ya con una ametralladora. ¿Me paga o...? Entonces le tocaba y del susto se le olvidó que sacó 100,000 pesos de lo que tenía. Y luego le echa la culpa a la esposa y dice, usted me robó 100,000 pesos de la billetera. Eso yo lo ese tipo de conversaciones que son una calumnia, cuando estas cosas no son ciertas, son muy comunes, se oyen mucho. O esposas o esposos que quieren ir a un abogado para hacer no sé qué blindaje de los bienes que poseen, porque yo la vi o yo lo vi que miró a una señora y yo digo que no, se va a ir con ella y me va a quitar la casa, me va a quitar esto y me va a quitar aquello, y yo le vi en los ojos, pero
Yo he visto muchos casos así y hogares que se han desbaratado por eso, por calumnias, por cosas que no eran ciertas, por cosas que eran en la imaginación. La persona se imaginó, no sé por qué razón, comió algún tipo de comida que no era correcta y su cabeza le funciona diferente, lo que sea. Pero eso se da aún en las casas, en todo aspecto, en todas partes se da. Las calumnias no son agradables a los ojos de Dios. No le inventemos a nadie ni le pongamos en la boca cosas que ellos nunca dijeron. No le digamos que hicieron cosas que nunca hicieron. Y usted, no, yo sé que era yo. ¿Por qué? ¿Usted lo vio? No, pero a mí me dijeron. Usted estaba ahí. No, pero a mí me dijeron. No puede o no debe ser así. Dice aquí, no debe ser así. Porque al Señor no le agrada y en el liderazgo no funciona.